Ezequiel capítulo 32. El día primero del mes duodécimo del año duodécimo, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, entona este lamento dedicado al faraón, rey de Egipto. Pareces un león entre las naciones, pareces un monstruo marino chapoteando en el río. Con tus patas enturbias el agua y revuelves sus corrientes. Así dice el Señor Omnipotente: aunque estés entre numerosos pueblos, tenderé sobre ti mi red y te atraparé con ella. Te arrastraré por tierra y en pleno campo te dejaré tendido. Dejaré que sobre ti se posen todas las aves del cielo, dejaré que con tu carne se sacien todas las bestias salvajes. Desparramaré tu carne por los montes y con tu carroña llenaré los valles. Con tu sangre empaparé la tierra hasta la cima de las montañas, con tu sangre llenaré los cauces de los ríos. Cuando te hayas consumido, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas. Cubriré el sol con una nube y no brillará más la luna. Por ti haré que se oscurezcan todos los astros luminosos de los cielos y que tu país quede envuelto en las tinieblas. Lo afirma el Señor Omnipotente. Cuando yo haga que la noticia de tu destrucción llegue hasta las tierras que tú no conocías, haré temblar a muchas naciones. También haré que por tu causa muchos pueblos queden consternados. Cuando yo esgrima mi espada delante de ellos, sus reyes se estremecerán. En el día de tu debacle, en todo momento temblarán de miedo por temor a perder la vida. Así dice el Señor Omnipotente: la espada del rey de Babilonia vendrá contra ti. Haré que tu pueblo numeroso caiga a filo de espada, empuñada por los guerreros más crueles entre las naciones. Ellos arrasarán la soberbia de Egipto y toda su multitud será derrotada. Voy a destruir a todo el ganado que pasa junto a las aguas abundantes, y éstas nunca más serán enturbiadas por hombres ni animales. Entonces dejaré que las aguas se asienten y que corran tranquilas como el aceite. Lo afirma el Señor Omnipotente. Cuando la convierta en desolación, la tierra de Egipto, y la despoje de todo lo que hay en ella, y hiera a todos los que habitan, entonces sabrán que yo soy el Señor. Este es el lamento que las ciudades de las naciones entonarán sobre Egipto y toda su multitud. Lo afirma el Señor Omnipotente. En el día 15 del mes duodécimo del año duodécimo, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, entona un lamento sobre las multitudes de Egipto y junto con las ciudades de las naciones más poderosas, hazlas descender con los que bajan a la fosa, a las regiones más profundas. Pregúntales, ¿se creen acaso más privilegiadas que otros? Pues bajen y tiéndanse entre los paganos, y caerán entre los que murieron a filo de espada. Ya tienen la espada en la mano, que se arrastre a Egipto y a sus multitudes. En medio del abismo, los guerreros más fuertes y valientes hablarán de Egipto y de sus aliados y dirán: ya han descendido a la fosa, ya están tendidos entre los paganos que murieron a filo de espada. Allí está Asiria con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos ellos murieron a filo de espada. Todos los que sembraban el terror en la tierra de los vivientes yacen muertos, víctimas de la espada. Ahora están sepultados en lo más profundo de la fosa, tendidos alrededor de su tumba. Allí está Elam, con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos ellos murieron a filo de espada. Todos los que sembraron el terror en la tierra de los vivientes bajaron como paganos a lo más profundo de la fosa. Yacen tendidos sin honor entre los que descendieron a la fosa. A Elán le han preparado una cama en medio de los muertos, entre los paganos que murieron a filo de espada y que ahora rodean su tumba. Ellos sembraron el terror en la tierra de los vivientes, pero ahora yacen tendidos sin honor entre los que descendieron a la fosa. Allí quedaron entre gente que murió asesinada. Allí está Mesec y Tubal con toda su multitud en torno a su sepulcro. Todos ellos son paganos, muertos a filo de espada porque sembraron el terror en la tierra de los vivientes. No yacen con los héroes caídos de entre los paganos, que bajaron al abismo con sus armas de guerra y que tienen sus espadas bajo la cabeza. El castigo de sus pecados cayó sobre sus huesos, porque estos héroes sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Ahí estarás tú, Egipto, en medio de los paganos,
quebrado y sepultado junto con los que murieron a filo de espada. Allí está Edom, con sus reyes y príncipes, a pesar de todo su poder. También ellos yacen tendidos junto a los que murieron a filo de espada. Yacen entre los paganos, con los que descendieron a la fosa. Allí están todos los príncipes del norte y todos los de Sidón. A pesar del terror que sembraron con su poderío, también ellos bajaron envueltos en deshonra, con los que murieron a filo de espada. Son paganos y ahora yacen tendidos entre los que murieron a filo de espada, en medio de los que descendieron a la fosa. El faraón los verá y se consolará de la muerte de toda su gente, pues él y todo su ejército morirán a filo de espada, lo afirma el Señor Omnipotente. Aunque yo hice que el faraón sembrara el terror en la tierra de los vivientes, él y todo su ejército serán sepultados entre los paganos, con los que murieron a filo de espada, lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel capítulo 33. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el ejército enemigo y toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero el centinela, yo le pediré cuentas por esa muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado: vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Hijo de hombre, diles a los israelitas: ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podemos vivir? Diles: tan ciertamente como que vivo yo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué te habrás de morir? Tú, hijo de hombre, diles a los hijos de tu pueblo: al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo al justo: vivirás, pero él se atiende a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. En cambio, si le digo al malvado: morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida, sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Los hijos de tu pueblo dicen: el Señor no actúa con justicia. En realidad, los que no actúan con justicia son ellos. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. A pesar de esto, ustedes siguen repitiendo: el Señor no actúa con justicia. Pero yo, israelitas, los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. El día 5 del mes 10 del año 12 de nuestro exilio, un fugitivo que había huido de Jerusalén vino y me dio esta noticia: la ciudad ha sido conquistada. La noche antes de que llegara el fugitivo, la mano del Señor vino sobre mí y me dejó mudo. En la mañana siguiente, cuando vino el hombre, el Señor me devolvió el habla.
Luego el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, la gente que vive en estas ruinas en la tierra de Israel anda diciendo: si Abraham, que era uno solo, llegó a poseer todo el país, con mayor razón nosotros, que somos muchos, habremos de recibir la tierra en posesión. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: ustedes comen carne con sangre, adoran a sus ídolos y derraman sangre, y aún así pretenden poseer el país. Además, confían en sus espadas, cometen abominaciones, viven en adulterio con la mujer de su prójimo, y aún así pretenden poseer el país. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: tan cierto como que yo vivo, que los que habitan en las ruinas morirán a filo de espada. A los que andan por el campo abierto se los daré como pasto a las fieras, y los que están en las fortalezas y en las cuevas morirán de peste. Convertiré al país en un desierto desolado, y se acabará el orgullo de su poder. Los montes de Israel quedarán devastados y nadie más pasará por ellos. Y cuando yo deje este país como un desierto desolado por culpa de los actos detestables que ellos cometieron, sabrán que yo soy el Señor. En cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas y dicen unos a otros: vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero luego no las practican. No obstante, cuando todo esto suceda y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Ezequiel capítulo 34. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, profetiza contra las ovejas de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor Omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel y en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño, lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a los que estén heridas y fortaleceré a los débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé
con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor Omnipotente. Juzgaré entre ovejas y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por esto mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso así dice el Señor Omnipotente: yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas, voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que los apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean fuente de bendición. Haré caer lluvia de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto y la tierra entregará sus cosechas. Y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terreno, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. Lucas capítulo 18, versículos 18 al 23.
Cierto dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho porque era muy rico. Una cosa te falta. Y saliendo él para ir su camino, vino corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? El joven que hizo esta pregunta era uno de los gobernantes. Tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Había visto el amor que Cristo manifestase hacia los niños que le trajeran. Cuán tiernamente los recibiera y alzara en sus brazos, y su corazón ardía de amor por el Salvador. Sentía deseo de ser su discípulo. Se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su camino, corrió tras él y, arrodillándose a sus pies, le hizo con sinceridad y fervor esa pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, dijo Cristo. Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Jesús deseaba probar la sinceridad del joven y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba bueno. ¿Se daba cuenta de que aquel a quien hablaba era el Hijo de Dios? ¿Cuál era el verdadero sentimiento de su corazón? Este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. No suponía en realidad que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía la necesidad de algo que no poseía. ¿Podría Jesús bendecirle como había bendecido a los niños y satisfacer la necesidad de su alma? En respuesta a su pregunta, Jesús le dijo que la obediencia a los mandamientos de Dios era necesaria si quería obtener la vida eterna, y citó varios de los mandamientos que muestran el deber del hombre para con sus semejantes. La respuesta del príncipe fue positiva. Todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Cristo miró el rostro del joven como si leyera su vida y escudriñara su carácter. Le amaba y anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo que cambiarían materialmente su carácter. Una cosa te falta, le dijo. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Cristo se sentía atraído hacia este joven. Sabía que era sincero en su aserto. Todo esto guardaré desde mi juventud. El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que le habilitara para ver la necesidad de una devoción nacida del corazón y de la bondad cristiana. Anhelaba ver en él un corazón humilde y contrito, que consintiese del amor supremo que ha de dedicarse a Dios, ocultara su falta en la perfección de Cristo. Jesús vio en este príncipe precisamente la persona cuya ayuda necesitaba si el joven quería llegar a ser colaborador con él en la obra de la salvación. Con tal que quisiera ponerse bajo la dirección de Cristo, sería un poder para el bien. En un grado notable, el príncipe podría haber representado a Cristo porque poseía cualidades que, si se unían con el Salvador, le habilitarían para llegar a ser una fuerza divina entre los hombres. Cristo, leyendo su carácter, le amó. El amor hacia Cristo estaba despertándose en el corazón del príncipe, porque el amor engendra amor. Jesús anhelaba verle colaborar con él, anhelaba hacerle como él,
un espejo en el cual se refleja la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del Maestro. Si el príncipe se hubiera entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esa elección, cuán diferente hubiera sido su futuro. Una cosa te falta, dijo Jesús. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Cristo leyó el corazón del príncipe. Una sola cosa le faltaba, pero esta era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal. Corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. Cristo dio a este hombre una prueba. Le invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial le era asegurado si quería seguir a Cristo, pero debía renunciar al yo, debía confiar su voluntad al dominio de Cristo. La santidad misma de Dios le fue ofrecida al joven príncipe. Tuvo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios y coheredero con Cristo del tesoro celestial, pero debía tomar la cruz y seguir al Salvador con verdadera abnegación. Las palabras de Cristo fueron en verdad para el príncipe la invitación: escogeos hoy a quien sirváis. Le fue dejada a él la decisión. Jesús anhelaba que se convirtiera, le había mostrado la llaga de su carácter y con profundo interés vigilaba el resultado mientras el joven pesaba la cuestión. Si decidía seguir a Cristo, debía obedecer sus palabras en todo, debía apartarse de sus proyectos ambiciosos. Con qué anhelo ferviente, con qué ansia del alma miró el Salvador al joven, esperando que cediese a la invitación del Espíritu de Dios. Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En su aceptación y obediencia estaba la única esperanza de salvación del príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su esfuerzo moral y eficiencia. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. El príncipe discernió prestamente todo lo que entrañaban las palabras de Cristo y se entristeció. Si hubiese comprendido el valor del don ofrecido, se habrían alistado prestamente como uno de los discípulos de Cristo. Era miembro del honorable concilio de los judíos y Satanás le estaba tentando con lisonjeras perspectivas de lo futuro. Quería el tesoro celestial, pero también quería las ventajas temporales que sus riquezas le proporcionarían. Lamentaba que existieran tales condiciones. Deseaba la vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario. El costo de la vida eterna le parecía demasiado grande y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su aserto de que había guardado la ley de Dios era falso. Demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en su afecto. Amaba los dones de Dios más que al dador. Cristo había ofrecido su comunión al joven. Sígueme, le dijo. El Salvador no significaba tanto para él como sus bienes o su propia fama entre los hombres. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible y celestial era un riesgo demasiado grande. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue. Y desde entonces el mundo había de recibir su culto. Millares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo,
y muchos eligen el mundo, como el joven príncipe se apartan del Salvador diciendo en su corazón: no quiero que este hombre me dirija. Se nos presenta el trato de Cristo con el joven como una lección objetiva. Dios nos dio la regla de conducta que debe seguir cada uno de sus siervos. Es la obediencia a su ley, no solo una obediencia legal, sino una obediencia que penetra en la vida y se ejemplifica en el carácter. Dios fijó su propia norma de carácter para todos los que quieran llegar a ser súbditos de su reino. Únicamente aquellos que lleguen a ser colaboradores con Cristo, únicamente aquellos que digan: Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo y sin embargo apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo: no, yo no puedo darte todo. ¿Decimos nosotros lo mismo? El Salvador ofrece compartir con nosotros la obra que Dios nos ha dado. Nos ofrece emplear los recursos que Dios nos ha dado para llevar a cabo su obra en el mundo. Únicamente así puede salvarnos. Los bienes del príncipe le habían sido confiados para que se demostrase fiel mayordomo. Tenía que administrar estos bienes para beneficio de los menesterosos. También ahora confía a Dios recursos a los hombres, así como talentos y oportunidades, a fin de que sean sus agentes para ayudar a los pobres y dolientes. El que emplea como Dios quiere los bienes que le han sido confiados, llega a ser colaborador con el Salvador. Gana almas para Cristo porque es representante de su carácter. A los que, como el joven príncipe, ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo a fin de seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieren llegar a ser sus discípulos. No pueden aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de aquellas cosas que si las conservase desmoralizarían todo el ser. Cuando los discípulos de Cristo devuelven lo suyo al Señor, acumulan tesoros que se les darán cuando oigan las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. El gozo de ver almas redimidas, almas eternamente salvadas, es la recompensa de todos aquellos que ponen los pies en las pisadas de aquel que dijo: sígueme.